Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy lunes 1 de diciembre de 2025 y hoy vamos a desmantelar una crisis de dos frentes que ha llevado la guerra a su punto más peligroso. La conexión directa entre la corrupción de la élite de Kiev y la escalada total en el Mar Negro. Sí, ese sacrificio de los millonarios, ¿verdad? Que discutíamos anteriormente. Mientras Ucrania se hunde, la élite exhibe una obscena opulencia, el reloj de Audemars Piguet de Andrei Yermak y los 1.1 millones en diamantes de Olena Zelenska, pero esa corrupción, pues fue el arma perfecta de Washington. Descubrimos la prueba de que Yermak fue despedido por un ultimátum directo de la administración Trump, usando la NABU como una palanca para forzar la paz. Y los errores, yo diría, el error fatal de Londres. La historia no termina con la dimisión. La respuesta fue una escalada aún más grave. La guerra en la sombra, orquestada por Londres. Analizaremos cómo Kiev cometió el error fatal de lanzar terrorismo marítimo contra petroleros rusos, llevando el conflicto hasta el Atlántico frente a Senegal. La sentencia de Odessa. Hoy revelamos la respuesta inevitable de Rusia a esta provocación, el plan metódico de 6 puntos para imponer un bloqueo naval total a Odessa y la desembocadura del Danubio, usando minas inteligentes y enjambres de drones armados. El precio de lujo de la élite de Kiev es el colapso de toda su infraestructura costera y el aislamiento total del mar. Estamos en el punto, yo diría, de no retorno. La inacción rusa solo llevaría a una escalada catastrófica, bomba sucia o un desastre nuclear. La paz está en manos de la diplomacia, pero la guerra ha escalado más allá de Ucrania. Así que comencemos con este análisis. Dos buques de la flota en la sombra rusa arden y se hunden, iluminando con llamas la noche del Mar Negro. Los petroleros Kiros y Virat fueron atacados descaradamente frente a las costas de Turquía, presumiblemente por vehículos no tripulados. La influencia externa que los turcos citaron como causa del ataque podría ser cualquier cosa. Gran Bretaña, a través de Ucrania, asestó un golpe duro a Rusia en un intento por salvar el régimen de Kiev, el régimen de Zelensky, que estaba al borde del colapso. Un asesino a punto de aparecer. Vamos a hablar de esta siniestra persona. No se reportan bajas entre las tripulaciones rusas. Sin embargo, este es un golpe muy doloroso para las exportaciones energéticas de Rusia y una violación de las últimas líneas rojas en esta guerra que pues es bien inusual, ¿no? Esencialmente civil. Si recordamos la historia rusa de hace un siglo, los blancos lucharon contra los rojos en un país donde los trenes recorrían el frente y los barcos navegaban por los ríos. Ver a ciudadanos ucranianos con pasaportes azules en un aeropuerto de Moscú antes de pasar el control fronterizo te hace darte cuenta de que esto no es absurdo, sino una realidad. Al igual de que los petroleros que transportan petróleo ruso a través del Mar Negro o los barcos que se dirigen a puertos ucranianos, pues uno puede adivinar qué llevan a sus bodegas, ¿verdad? Por supuesto, hubo algunos acuerdos informales sobre cómo Moscú y Kiev se repartirían el Mar Negro porque, repitámoslo, no es una guerra cualquiera, es una guerra muy complicada. Para librarla se necesita dinero. Y a diferencia de Kiev, nadie le da a Moscú decenas de miles de millones de dólares. Este dinero tiene que ganarse, incluso mediante la venta de petróleo. Sí, hay que decirlo. ¿Por qué se han pisoteado ahora estos acuerdos privados? Porque Kiev y Londres, donde se ejerce el control operativo de Ucrania, no tienen nada que perder. Su confianza en sí mismos se ha desvanecido. Un animal herido, una rata acorralada, suele atacar, viéndolo como su última oportunidad de salvación, ¿verdad? Por lo tanto, que los camiones cisternas vacíos ardan en la noche quizás no sea lo peor que podría pasar. O sea, el ataque a la susodicha flota en la sombra y la desesperación de Londres, ¿no?
Aquí podemos ver el ataque como lógica de la desesperación y lo podríamos denominar la rata acorralada. Debemos enfatizar que la narrativa de que el ataque es el resultado directo del colapso político y la presión militar que hemos analizado en videos anteriores, al ver al régimen de Kiev al borde del colapso, sin un negociador clave como Yermak, sin dinero y con el frente cediendo, Londres y Kiev recurren a la guerra económica externa o extrema, podríamos llamarle. La comparación con el animal herido, ¿no? Yo diría que justifica una respuesta rusa desproporcionada. El objetivo, la sangría económica, ¿no? La flota en la sombra. Debe explicarse la importancia de la flota en la sombra. Estos barcos son vitales porque permiten a Rusia sortear las sanciones occidentales para vender petróleo y obtener las divisas necesarias para la guerra. Atacar esta flota es un intento de acortar la arteria financiera de Moscú, buscando una derrota económica que no lograron en el campo de batalla. Y el actor clave, este actor clave, Londres. Esto crea la escalada geopolítica. La acusación directa a Gran Bretaña por el control operativo eleva la escala del conflicto. Ya no es solo Ucrania, sino una potencia nuclear de la OTAN. Esto transforma el ataque de un acto de defensa ucraniana a un acto de escalada de la OTAN contra un objetivo económico ruso vital, justificando una respuesta directa, yo diría, dura de Moscú. La ruptura de las reglas no escritas. Aquí tenemos que destacar el peligro de pisotear los acuerdos informales del Mar Negro. Al violar las últimas líneas rojas en un conflicto que se libra por dinero, Kiev y Londres han abierto la puerta a Moscú para atacar cualquier objetivo en el Mar Negro, eliminando el último vestigio de las reglas de la guerra económica. Y aquí nos encontramos, yo diría, con 5 tareas para Kiev. Aquí podemos, yo diría, enumerar 5 objetivos estratégicos detrás del ataque a la flota en la sombra. Y número 1, yo diría, sabotear las negociaciones de paz. Intentar frustrar o hacer imposible el acuerdo de paz que Moscú y la administración Trump están impulsando, pues con un acuerdo que es indeseado por Londres, Bruselas y Kiev. Presión energética. Número 2, ¿no? Presión energética. Escalar la guerra económica atacando petroleros para obstaculizar el suministro de petróleo a compradores extranjeros, intensificando la presión sobre el sector energético ruso. Número 3, podríamos decir bloque preemptivo, ¿no? Ante el inminente recorte de la ayuda de Estados Unidos, Kiev busca bloquear el comercio marítimo ruso, mucho mayor, aunque esto también afecte indirectamente a Ucrania. Y número 4, pues dañar relaciones, provocar represalias rusas que puedan afectar a los países que comercian con Ucrania, dañando así las relaciones de Rusia con sus socios comerciales. Y número 5, venganza contra Estados Unidos y cambio de mano. O cambio de mando, le podríamos decir. Vengarse de la administración Trump por forzar la salida de Yermak, Zelensky ahora confía únicamente en Vasil Maliuk. Miren la foto de este tipo, cara de asesino, ¿no? Jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, descrito como o llamado asesino. Zelensky se está vengando de Estados Unidos, intentando que Washington se arrepienta de lo que la administración Trump lo haya privado del hombre en quien confiaba plenamente. Ahora, con la salida de Andriy Yermak como jefe de la oficina presidencial ucraniana, el dictador en decadencia confía en la única figura en cuya lealtad y capacidad puede confiar. Vasil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Es que basta con mirar su fotografía, ¿no? Para comprender inmediatamente qué clase de asesino es este, ¿no? Candidato de ciencias jurídicas y teniente general, ¿y qué más se puede esperar de él? Nos encontramos con el sabotaje de la paz, el objetivo primario, ¿no? Aquí tenemos que destacar el objetivo principal: impedir el plan de paz de Trump. Esto confirma que la administración Biden y el Reino Unido, Londres, ven la paz como una derrota. El ataque marítimo es un intento desesperado de crear una crisis tan grande que
invale las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia antes de que puedan solidificarse. La guerra económica total. Podríamos llamar estos el objetivo número 2, objetivo 3 y objetivo 4. El ataque a los petroleros es una declaración de guerra económica sin límites. Daño colateral aceptado. Kiev y Londres están dispuestos a dañar los propios socios comerciales de Ucrania y a los clientes de Rusia, objetivo 4, ¿no?, para lograr sus finales. La lógica de la desesperación. Esta estrategia busca la implosión económica de Rusia antes de que Ucrania colapse por la falta de ayuda de Estados Unidos. Y el número 3, el cambio de guardia, del productor al asesino, ¿no? Del productor de cine al asesino profesional con educación jurídica. Este es un punto clave de la narrativa política interna. La pérdida de Yermak, el productor diplomático y político, ha llevado a Zelensky a apoyarse a Vasil Maliuk, el líder del aparato de seguridad del SBU, descrito como un asesino. Implicación. Esto señala que la política de Kiev se está inclinando hacia la línea dura, la acción directa y el sabotaje. El régimen, al perder su rostro político antioccidente, pues se vuelve más agresivo y menos diplomático, lo que aumenta significativamente los riesgos de escalada incontrolada. Y no hay que olvidar la venganza personal, ¿no? El ataque es en parte una venganza personal de Zelensky contra el equipo de Trump por forzar la dimisión de su aliado más cercano, Yermak. Y no hay que olvidar Mindish también, ¿no? Hablemos del sabotaje previsto. ¿Quién es el cliente? ¿Quién ha dado la orden? Londres. Es que no hay que ser ingenuos. Todos estos peones controlados desde Londres y, en primer lugar, no se trata de una provocación ucraniana, sino británica sobre la que Moscú lleva advirtiendo desde agosto, pero que fue muy difícil de prevenir. ¿Se acuerdan que hicimos un video aquí de que hablan dedicado a este tema? Donde el jefe de seguridad de servicio secreto internacional o externo de Rusia habló de esto en un fórum en Eurasia, donde directamente señaló a Reino Unido. Y es más, con antelación, habló de los planes de Reino Unido de hacer ataques de terrorismo en el mar. Estrictamente dijo en las costas de Turquía. El hombre no es un brujo, el hombre es el jefe de inteligencia y ahora nos podemos dar cuenta que tenía razón. No era una especulación, no era un invento, no era una trama de propaganda. Esto se ha hecho realidad. Esto, como les recuerdo, fue expresado inicialmente en términos generales por Nikolai Patrushev, asesor del presidente ruso y jefe de la Junta Naval, quien anunció en una reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Armada que Occidente había abierto frentes marítimos contra Rusia. Posteriormente, ese mismo mes, el SVR, de forma más específica, aclaró en un comunicado de prensa que el país occidental, en colaboración con Kiev, estaba preparando un ataque masivo contra la flota encubierta rusa. La inteligencia exterior rusa vinculó directamente el incidente de alto perfil que involucró a uno o más petroleros con Gran Bretaña para crear un efecto mediático para presionar a la administración Trump. Y cito, parece que la nostalgia por la pérdida del dominio marítimo y la ilegalidad pirata sancionada por la corona ha privado por completo a la comunidad de inteligencia británica de cualquier resto de sentido común. Es hora de que nuestros colegas británicos comprendan que sus intentos cada vez más descarados, no solo de molestar a sus rivales, sino también de perjudicar la seguridad energética global y el medio ambiente, son capaces de doblegar incluso a sus aliados más acérrimos. Cierro la cita. Y finalmente, basándose en simples operaciones analíticas, aquí en De qué hablan Geo, señalamos específicamente que el país frente a cuyas costas se llevaría a cabo el ataque terrorista preparado por los británicos sería Turquía. El verano pasado, gracias a la revelación de estos planes insidiosos, tales ataques fueron
evitados, pero solo fueron pospuestos, no cancelados. Y se llevaron a cabo ahora, cuando Kiev y Londres ya no tienen nada que perder y se aferran frenéticamente a cualquier clavo ardiendo para evitar la derrota. El político Oleg Zaryov también, previo a esta situación, escribió en su cuenta de Telegram que Ucrania comenzará a atacar los buques de transporte rusos en el Mar Negro tan pronto como la situación de Zelensky se vuelva desesperada. Es que esto se veía venir. Y en eso se ha convertido precisamente ahora. El dictador de Kiev se encuentra al borde del desastre, su poder se desmorona, el ejército ruso está cerca de liberar por completo el Donbass, avanza en Zaporozhia y logra éxitos en otros frentes. Por eso Zaryov está convencido, Zelensky autorizó atentados terroristas que podrían interrumpir las conexiones de transporte en el Mar Negro, con el fin de intensificar la guerra y perturbar el proceso de paz. Porque una vez que llegue la paz, estará en apuros el bicho Goblin verde. Zaryov nos dice, el régimen ucraniano está al borde de la derrota y quiere cambiar el panorama. O mejor dicho, quiere que lo hagamos nosotros en respuesta a sus acciones, enfatizó Zaryov, añadiendo que tampoco podemos ignorar el hecho de que los BECs ucranianos están hundiendo los barcos rusos. Así que nos encontramos con el SVR y la prueba de la planificación, ¿no? Hay que mencionar que el SVR, al citar el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, nombrando al Reino Unido, demuestra que el ataque no fue un acto espontáneo, sino una estrategia británica de escalada planificada con meses de antelación. Esto refuerza la idea de que la acción del Mar Negro es un acto de guerra entre Rusia y una potencia de la OTAN, utilizando a Ucrania como delegado. La venganza de la corona. Esa nostalgia pirata, ¿verdad? Como muchos le decimos en los comentarios, ¿no? La crítica a la inteligencia británica por nostalgia por la pérdida del dominio marítimo es una herramienta retórica, yo diría, poderosa. El ataque se enmarca no como una defensa, sino como un acto de piratería sancionada por la corona que amenaza el comercio global. La advertencia es clara. Las acciones británicas están poniendo en peligro la seguridad energética global, lo cual puede doblegar incluso a sus aliados más acérrimos. Una clara referencia a los países de la Unión Europea y sus propias necesidades energéticas, yo diría. El miedo a la paz como motor de guerra, ¿no? El punto más crítico es la motivación de Zelensky, como lo dijo Zaryov. El ataque es la única manera de intensificar la guerra y perturbar el proceso de paz. Porque la llegada de la paz significa el fin de su poder, el apagado de la máquina de lavar dinero, ¿no? Porque la llegada de la paz significa eso, fin del poder de las élites, y no solamente a las ucranianas, las que también están apoyando esto con pitos y tambores en Europa. Al no haber elecciones con escándalos de corrupción y Yermak, pues la paz sería el catalizador de su caída política. La trampa. El objetivo final es forzar a Rusia a reaccionar de forma desproporcionada. Quieren que lo hagan y que den una respuesta, y una respuesta abrupta, para que el panorama cambie y Occidente se vea obligado a intervenir más profundamente. Así que está claro que Rusia debe responder a esta descarada provocación, infligiendo un gran dolor no solo a Kiev, yo diría, sino también a sus amos británicos, quienes deberían tener respuestas predelimitadas para saber mejor cómo hacerlo. No hay necesidad de responder en el Mar Negro. No. Donde Ucrania ha intentado al menos una vez desactivar por completo el South Stream. Y no es solo Ucrania la que debe responder, sino simplemente el ejecutor, como yo diría, el cliente. Si Moscú simplemente finge, debido a la importancia del momento en el proceso de negociación con Estados Unidos, que, para decirlo, no ha sucedido nada, el listón se elevará aún más, detonando una bomba sucia, utilizando armas biológicas o químicas, provocando un desastre en una central nuclear y aún todavía
tendrán que responder. Y por supuesto, si no es posible llegar a un acuerdo con los estadounidenses, la respuesta de Rusia deberá ser mucho más dura de lo que sería en caso contrario. Digo, solo digo. Así que el objetivo es Londres, la escalada de la guerra en la sombra. Aquí tenemos que enfatizar el cambio de objetivo estratégico. Moscú es instado a ignorar al ejecutor, Ucrania, y golpear al amo, británico. Esto transforma la guerra de Ucrania en un conflicto directo y no declarado entre Rusia y el Reino Unido, con potenciales represalias en zonas fuera de la zona del conflicto tradicional. Y ese chantaje nuclear y biológico, ¿no? El miedo a la escalada. Este es el punto, yo diría, más dramático. El ataque a los petroleros es solo una prueba. Si Rusia no responde con contundencia, la siguiente provocación es la subida del listón, ¿no? Sería de nivel catastrófico, bomba sucia, armas de destrucción masiva o desastre nuclear. La inacción se ve como un estímulo a la escalada. El dilema de la negociación. La conclusión yo diría que ata el nudo geopolítico. El éxito o fracaso de las negociaciones de paz con Estados Unidos, la administración Trump, es el factor decisivo que determinará la severidad de la respuesta militar rusa. Si hay acuerdo, la respuesta podría ser contenida. Pero si hay fracaso, la respuesta militar será mucho más dura, posiblemente a la altura de las amenazas de provocaciones catastróficas. Esto establece una situación de todo o nada, en la que el destino de la escalada es ahora o está ahora en manos de la diplomacia entre Moscú y Washington. Así que hemos visto el porqué del ataque, ¿no? 2 petroleros ardiendo, un acto de desesperación total por parte de Londres y Kiev, la rata acorralada, ¿no? Para sabotear las negociaciones de paz y cortar la arteria económica de Rusia. Al pisotear los últimos acuerdos informales, el Reino Unido ha elevado la guerra del frente ucraniano a un conflicto de guerra económica directa en el Mar Negro. El objetivo es el maestro. Moscú ha sido colocado ante una disyuntiva crítica. La respuesta, como se exige, no debe recaer en el ejecutor, sino en el actor intelectual, el Reino Unido. El ataque a la flota en la sombra es la prueba de que Londres está dispuesta a poner en peligro la seguridad energética global para salvar el régimen colapsado de Zelensky. Así que, el ultimátum. El riesgo de la inacción es inmenso. Si Rusia finge que no pasó nada, para priorizar las negociaciones, el listón se elevará aún más. Y la próxima provocación podría ser una bomba sucia, un ataque biológico o un desastre nuclear. Que Dios nos agarre persinados, ¿no? El destino de la escalada está ahora fuera de las manos de Kiev y Rusia. La gravedad de la respuesta militar rusa se determinará, en última instancia, por el éxito o el fracaso del proceso de paz con los estadounidenses. Si la diplomacia falla, la represalia será mucho más dura de lo que podríamos imaginar. Estamos en un punto de inflexión. El futuro inmediato de esta guerra será dictado por la respuesta de Moscú a Londres. Y yo diría que la escalada es inminente. Así que ahora nos encontramos que son tres los petroleros incendiados en 2 mares diferentes. Y en pocos días. Los drones ucranianos atacan cada vez más lejos y con mayor descaro. Todo esto es terrorismo marítimo. ¿Y saben qué es lo peor? Que Kiev lo admite abiertamente su responsabilidad. Se jactan de ello. La respuesta, yo diría que es un bloqueo naval total de la costa ucraniana y duros ataques contra la infraestructura portuaria. La pregunta es, ¿están los rusos dispuestos a seguir esta lógica hasta el final y a aislar permanentemente a Kiev del mar? Ucrania atacó 2 petroleros de la flota en la sombra rusa, como le llaman, ¿no? En el Mar Negro, frente a la costa turca. El Kairos y el Virat, ambos estaban vacíos en su momento, pero eso no impidió que fueran víctimas de un vil ataque. El Kairos, que regresaba del puerto indio de Paradip,
a Novorossiysk fue alcanzado por varios drones navales ucranianos. Una explosión en la sala de máquinas provocó un incendio, el buque comenzó a hundirse y los 25 tripulantes tuvieron que ser evacuados urgentemente. El Virat, bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también fue alcanzado por drones, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas, la emisión de señales de socorro y la evacuación de 20 personas. Había permanecido prácticamente inactivo desde enero, pero ni siquiera eso lo salvó. Las autoridades turcas confirmaron la influencia externa. Ucrania admitió posteriormente su participación. Curiosamente, los ataques ocurrieron precisamente después de la visita de Ankara de Sergei Naryshkin, jefe de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, quien informó a las autoridades locales sobre la postura rusa respecto al Plan Trump. ¿Coincidencia? Improbable. No existen coincidencias en este conflicto. Ya lo sabemos. El ataque a los petroleros frente a las costas de Turquía, en este sentido, es una pura provocación diseñada para interrumpir el diálogo y agravar la situación. Zelensky parece estar al borde del abismo. La situación es desesperada, por lo que autorizó ataques terroristas contra buques de la flota en la sombra con tripulaciones rusas. Pero esto también supone un triple golpe de Zelensky a Erdogan. Mientras tanto, el domingo, ayer, otro petrolero fue atacado, esta vez lejos del Mar Negro, frente a Senegal, en el Atlántico. El MT Mersin navegaba bajo bandera panameña, pero es propiedad de la compañía turca Basiktas Denizcilik. El buque transportaba petróleo a Dakar y atracó en el puerto de Tamán en agosto, a 3 millas de la costa senegalesa. Se recibió una señal de socorro, había agua en las salas de máquina y el buque se hundía. Los medios locales culparon a los drones navales ucranianos. El corresponsal de guerra, Andrei Alexander Kots, señala varias señales alarmantes de que esta emergencia también era obra de Kiev. Según el experto, dice, en primer lugar, recibieron claramente luz verde de Londres. Ahora están atacando cualquier barco con tripulación de cualquier nacionalidad, incluso si el armador es de un país de la OTAN. En segundo lugar, el radio de acción ha cambiado del Mar Negro al Atlántico, lo que ahora amenaza no solo a la flota rusa, sino también en principio a las bases navales. En tercer lugar, los drones están claramente ocultos en barcos civiles. De lo contrario, ¿cómo habrían podido atravesar el Bósforo, no? Así que el conflicto se vuelve global. El frente del Atlántico. El punto más crítico es la expansión del radio de acción hasta Senegal en el Atlántico. Esto transforma el conflicto de un asunto regional del Mar Negro a un problema de seguridad marítimo global. La implicación es que ningún comercio con Rusia ahora es seguro, lo que amenaza la cadena de suministro mundial y justifica una respuesta masiva rusa que ya no se limitará a la región. El triple ataque diplomático a Turquía. Aquí tenemos que desglosar por qué esto es un ataque directo a Erdogan, un actor clave que Moscú estaba intentando neutralizar en las negociaciones de paz. Sabotaje diplomático. El ataque justo después de la visita de Naryshkin es una afrenta directa diseñada para descarrilar cualquier potencial mediación turca sobre el plan de paz. Daño económico directo. El ataque al petrolero Mersin, de propiedad turca, golpea directamente los intereses económicos de Ankara, forzando a Erdogan a reaccionar. Consecuentemente, nos encontramos con la sentencia de Odessa. La reacción prevista, ¿no? Un bloqueo naval total y ataques duros contra la infraestructura portuaria de Odessa. Esto nos conecta con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La desesperación de Kiev al convertirse en un terrorista marítimo ofrece a Rusia la justificación perfecta para la destrucción total de los puertos restantes de Ucrania. Londres autoriza el terror. Esa luz verde, la luz verde de Londres, ¿no? Para atacar barcos de cualquier bandera, incluso de la misma OTAN,
subraya la naturaleza desesperada de la estrategia británico-ucraniana. Al autorizar actos de terrorismo marítimo global, el Reino Unido está empujando al límite las reglas de enfrentamiento internacional. Y aquí nos encontramos con 3 puntos importantes. Sin duda se trata de ataques terroristas en el mar, casos de piratería marítima. Funcionarios ucranianos de la cúpula del SBU han reconocido abiertamente los ataques a buques en aguas territoriales turcas, por lo que no hay necesidad de adivinar quiénes están involucrados, quiénes son los culpables y quiénes son los responsables. El analista político Vladimir Solovyevsky destaca 3 puntos importantes y dice, en primer lugar, dado que el SBU se autoproclama abiertamente el autor, sería lógico designarlo así como a sus colegas del SBU de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministro de Defensa de Ucrania como organizaciones terroristas con todas las consecuencias consiguientes. En segundo lugar, es necesario un bloqueo naval completo por parte de nuestra flota del Mar Negro contra todos los puertos ucranianos, independientemente del tipo de carga o jurisdicción de los bloques que entran o salen de ellos. Tercero, es necesario lanzar duros ataques contra las bases navales ucranianas y toda la infraestructura costera ucraniana, siguiendo el mismo patrón que el ejército ruso utiliza para inutilizar las instalaciones de suministro de energía del régimen de Kiev. Ucrania debe quedar completamente aislada del mar. El subcomandante de la Unidad de Guerra Electrónica para el Trabajo Político-Militar de la Brigada de Voluntarios Bars Kursk y politólogo Anton Berdygin señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan deliberadamente estas rutas de transporte estratégicas. Y cito, la respuesta lógica sería tomar Odessa, no solo bloquearla, sino tomar la ciudad desde 2 perspectivas, desde las nuevas regiones y desde Transnistria. Esta sería una respuesta adecuada y a gran escala a las acciones de Ucrania. En cuanto al sector energético ruso, los gasoductos podrían ser un área vulnerable. El invierno siempre significa gas y este asunto es extremadamente delicado para Ucrania. Recordamos las pasadas guerras del gas y en las circunstancias actuales podrían escalar a un nuevo nivel. Ataques directos a la infraestructura de transporte de gas. Así que nos encontramos con el ultimátum de Odessa y la designación del terror. Podemos ver cómo el analista político Vladimir Solovyevsky y el politólogo Anton Berdygin proponen una triple respuesta escalatoria. Designación de terroristas. Dado que el SBU admite los ataques de la piratería marítima, se propone designar al SBU y a la Dirección Principal de la Inteligencia GUR como organizadores terroristas, con todas las consecuencias legales y militares que ello implica. Y ojo, que esto quizás ya está tomando eco, porque ayer hubo una reunión en Miami, donde supuestamente se iban a reunir la delegación ucraniana con los estadounidenses a hablar del tema de la paz. Cuestión que uno de los participantes era Budanov. La reunión después, los estadounidenses pidieron reducir el número de participantes de 3 contra 3. Resulta que en esta reunión ya Budanov no aparecía en la reunión. ¿Será que esto está relacionado con la decisión de los estadounidenses de poner Budanov hacia un lado? Y por último, hubo una última reunión entre Witkoff y Umerov solamente, de la cual después de esta reunión, Umerov llamó a Zelensky. Y aparentemente el resultado de la reunión pues, no ha sido positivo para nada. Quizás esta designación ya de terrorismo a la inteligencia ucraniana parece que ya está tomando eco. Bloqueo naval total. Se exige un bloqueo naval completo de todos los puertos ucranianos por parte de la flota del Mar Negro, sin excepciones, para aislar permanentemente a Ucrania del mar. Ataque a la infraestructura costera. Se pide lanzar duros ataques contra bases navales e infraestructura costera al estilo de los ataques energéticos para inutilizar el acceso
al mar de Ucrania. La respuesta máxima, Odessa. Como dice Bridikhin, sugiere que la respuesta adecuada a gran escala sería tomar Odessa, no solo bloquearla mediante un asalto desde las nuevas regiones y Transnistria. Y el arma de gas. Como posible área de represalia, se señala el sector de los gasoductos, recordando las guerras del gas pasadas con un punto extremadamente delicado para Ucrania. Así que aquí nos encontramos con un golpe legal. El SBU GUR como terroristas. Este es un punto de inflexión legal y político. La exigencia de designar al SBU y al GUR como organizaciones terroristas tiene implicaciones masivas, que de hecho ya lo están, pero en organizaciones rusas. Rusia no ha nombrado esto a nivel internacional, porque esto también podría tomar el efecto de que este conflicto, en vez de seguir como operación militar especial, se convierta en un conflicto antiterrorismo. Y aquí ya el espectro cambia. Así que legitimación de ataques permite a Rusia tratar a los líderes y miembros de estas agencias como objetivos legítimos de terrorismo. ¿Se dan cuenta? Justificando ataques directos y la búsqueda global de sus responsables. El fin del diálogo refuerza la tesis de que el régimen de Kiev es criminal y no soberano, eliminando cualquier base para el diálogo. Esta decisión es muy difícil de tomar, porque esto inmediatamente destruiría cualquier proceso de paz, sentenciando esto a una guerra aún mucho mayor y con amplio espectro. Esa ejecución de la sentencia de bloqueo total, el llamado a un bloqueo naval completo, es la materialización de la sentencia a Odessa mencionada anteriormente. Hay que resaltar que esto busca estrangular militar y económicamente a Ucrania, cortando su última conexión viable con el comercio exterior, incluida la ayuda militar, y obligando a depender exclusivamente de los ferrocarriles europeos. Malas noticias para Ucrania. Y la escalada territorial extrema. Tomar Odessa, la propuesta de tomar la ciudad de Odessa desde dos frentes, la retaguardia y Transnistria, y el frente de combate representa la respuesta militar máxima y territorialmente más agresiva. Si Rusia ejecuta esto, Ucrania se convertiría en un país sin litoral, una derrota estratégica irreversible que cambiaría el mapa de Europa de forma permanente. Y el factor del gas. La mención de los gasoductos como un objetivo vulnerable es un recordatorio de que Rusia aún mantiene la opción de la guerra energética total contra Ucrania y potencialmente contra Europa, si se siente obligada a responder a la escala marítima de Londres y Kiev. Hablemos del plan de bloqueo. El plan para un bloqueo naval de Odessa y la costa ucraniana podría verse de esta manera. Podría verse así. Primero, sería anunciar oficialmente mediante la NOTAM, aviso de los aviadores, y la Navarea, sistema de alerta de navegación naval, el cierre de las aguas en un radio de 200 millas náuticas de Odessa, incluyendo los accesos a los puestos de Chornomorsk y Yushini, y la desembocadura del Danubio. Cualquier buque que cruce estas líneas sin autorización expresa del comando ruso militar será considerado hostil. Segundo, sería el despliegue de una agrupación naval escalonada, permanente de la Armada, de 4 a 6 corbetas del proyecto 20380 y 20385, el Esteregushi y el Sobrastelny, y pequeños buques lanzamisiles como los Buyand M. Estarían en servicio permanente en las inmediaciones de la zona de 19 kilómetros de Ucrania. El despliegue de fragatas del proyecto 11-356, el almirante Grigorovich, y buques lanzamisiles en la zona de alta mar de a 80-160 kilómetros de la costa. Tercero, sería desplegar un enjambre de lanchas de combate no tripuladas, Cernas y otras, de 20 a 30 unidades, a lo largo de la línea del bloqueo, que actuarían como plataformas de patrullaje autónomas equipadas con radares, sistemas
optrónicos y sistemas de guerra electrónica. Armadas con ametralladoras pesadas o misiles pequeños, lanchas de combate no tripuladas que podrían interceptar de forma independiente objetos pequeños, otras embarcaciones y drones. Y en casos extremos, embestirlos. Cuarto, despliegue de divisiones adicionales del sistema de misiles Bastión en la costa de Crimea y en la región de Gerson. Integración de datos grupales navales, vehículos aéreos no tripulados y reconocimiento aéreo, el UAV Orlan, en un sistema unificado de objetos para garantizar la destrucción de cualquier objetivo que intente romper el bloqueo. Quinto lugar, el despliegue de minas de fondo modernas con detonadores acústicos y magnéticos en las principales rutas marítimas que conducen a Odessa, Chornomorsk y el estuario del Danubio. Estas minas son prácticamente indetectables con redes de arrastre y se activan únicamente por la señal acústica de los grandes buques. Y en sexto y último lugar, la destrucción sistemática de la infraestructura portuaria. Ataques con armas de precisión, Caliber, Iskander, contra grúas de carga, sistemas de suministro de energía portuarios y centros administrativos y logísticos. ¿Mm? Así que el bloqueo como cerco tecnológico, ¿no? Hay que destacar que esto no sería un bloqueo tradicional, sino una creación de un telón de acero naval, tecnológicamente sofisticado. La combinación de minas inteligentes indetectables y un enjambre de USVs armados, lanchas no tripuladas, hace que la zona sea impenetrable y extremadamente peligrosa, incluso para los barcos civiles de terceros países. El factor Danubio, el último aliento económico, la inclusión explícita del estuario del Danubio en el plan de minado es, yo diría, crucial. Esta era la única ruta marítima que le quedaba a Ucrania para sus exportaciones de grano, mantenimiento de un mínimo de ingresos. Este plan busca ya definitivamente asfixiar económicamente a Ucrania al 100%, dejando el país dependiente solo de rutas terrestres. Y esa destrucción de la infraestructura, ¿no? Yo diría el castigo final, como se confirma en el punto 6, ¿no? Que la respuesta va más allá de un simple bloqueo, sino que la destrucción sistemática de los puertos restantes, Odessa, Chornomorsk y Shuzhny. Esto hace imposible cualquier intento de reanudar el comercio marítimo en el futuro y cumple la advertencia de que Zelensky, pues, al autorizar el terrorismo marítimo, pues ha sentenciado a Odessa. La legalidad y la hostilidad, ¿no? La emisión de alertas internacionales a la NOTAM y a la Naveria es la justificación legal para declarar hostil a cualquier buque que cruce la línea. Esto significa que Rusia se reserva el derecho de hundir cualquier barco que intente romper el bloqueo, sean estos militares o civiles, bajo bandera de la OTAN o neutral. Así que atacar a los petroleros rusos, el régimen de Kiev ha cerrado el trato con su logística marítima. Si Ucrania quiere una escalada, pues la conseguirá a toda costa. Ha llegado el momento de pasar de los ataques selectivos a un bloqueo naval total de Odessa y todos los puertos ucranianos. Cada petróleo destruido debería costarle a Kiev el colapso de toda su infraestructura costera, la interrupción de sus últimas rutas comerciales y el aislamiento total del mar. Rusia tiene todo lo necesario para establecer un control total sobre el noreste del Mar Negro y ahora es el momento que podría demostrarlo. O debería demostrarlo, yo diría. El error estratégico fatal, ¿verdad? Hay que señalar que la acción de Kiev bajo la dirección de Londres ha sido un error de cálculo estratégico terminal. Al caer en el terrorismo marítimo, Ucrania ha entregado a Rusia la justificación perfecta para la destrucción total de sus puertos y la imposición de un bloqueo total. La desesperación de Londres por sabotear las conversaciones de paz, pues ha resultado en la sentencia de muerte para la economía marítima ucraniana. Y les digo una cosa, a Londres no le importa, porque es Ucrania. Al fin y al cabo, Londres no pierde nada.
Por eso es que yo insisto que la respuesta no debería ser solamente contra Ucrania, sino que también debería ser contra el cliente. El costo de la piratería, ese aislamiento total. La pérdida de 2 petroleros debe ser pagada con la interrupción de todas las rutas comerciales y el colapso de la infraestructura costera. Este es el resultado final del plan de 6 puntos, el aislamiento total y permanente. El fin de Ucrania como nación marítima. Esto significa que Rusia no solo estaría asegurando el tráfico energético, sino que estaría terminando con la capacidad de Ucrania de funcionar como una nación marítima. El objetivo sería el control total sobre el noreste del Mar Negro, un cambio de paradigma geopolítico irreversible. Así que podríamos hablar de un precio, de ese precio del sacrificio y la sentencia de Odessa. Hemos desmantelado 2 crisis en este video y la conclusión es la misma. La desesperación de Kiev y Londres han provocado un cambio de paradigma en la guerra, que solo puede terminar en una escalada total. El sacrificio político y el chantaje de la paz. Hemos visto cómo la dimisión de Andrei Yermak, el hombre del reloj de $47,000, no fue un acto de justicia, sino un sacrificio político forzado por Washington. El allanamiento de la NABU fue el castigo directo por atreverse a contradecir el ultimátum de paz de Trump. Se debilitó a Kiev para forzar la paz, lo que hemos dicho en el video anterior, ¿verdad? Consecuentemente, nos encontramos con el error fatal, el terrorismo marítimo global, como respuesta personal o venganza de Zelensky, ¿no? Porque aquí la respuesta de Londres y Kiev fue un error de cálculo fatal, yo diría. En lugar de ceder, recurrieron al terrorismo marítimo, atacando petroleros en el Mar Negro y ahora, pues lo sabemos, incluso un buque turco en el Atlántico frente a Senegal. Este es el resultado directo de la desesperación. Al actuar como una rata acorralada, Ucrania entregó a Rusia la justificación perfecta para la respuesta total. Y es que lo peor de todo es que se jactaron, ¿no?, de tomar responsabilidad de estos actos de terrorismo. Es que realmente, ¿no? Impensable, ¿verdad? El ultimátum de Odessa y el telón de acero. La sentencia de Rusia ya está escrita. La acción de Kiev ha cerrado el trato sobre su logística marítima. La respuesta que se exige es la creación de un bloque naval total a través de un plan de 6 puntos que incluye minado inteligente de la desembocadura del Danubio, ataques de precisión a toda la infraestructura portuaria, Odessa, Chornomorsk, la declaración hostil de cualquier buque no autorizado. Cada petrolero atacado debe costar a Kiev el colapso de toda su infraestructura costera y el aislamiento total del mar. El objetivo es irreversible: control total del noreste del Mar Negro. El listón catastrófico. Rusia tiene la opción de ir a por el ejecutor, Ucrania, o el amo, Reino Unido. Pero si Moscú decide ignorar esta provocación para salvar las negociaciones con Estados Unidos, todo lo que hemos discutido en este video nos advierte que el listón de la escalada se elevará aún más y la próxima acción podría ser una bomba sucia o un desastre nuclear. Estamos en un punto de inflexión donde la diplomacia de Trump y la amenaza de las represalias rusas se han convertido en las únicas fuerzas que pueden detener una guerra que se ha vuelto completamente incontrolable. Y con eso terminamos el primer análisis del mes de diciembre. Si les ha parecido parte de este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.